Hola, 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 muy buenas. ¿Qué es una ciudad abierta? ¿Se diferencia mucho de una ciudad cerrada? Pues hoy vamos a intentar entender eso con mi amigo Nacho Chávez, arquitecto, asesor, conocido de todos los que seguimos este canal y una persona que como yo nos preocupa que las ciudades sean abiertas y no cerradas, ¿verdad que sí, Nacho? Efectivamente, que está al día a día, a las necesidades de la gente. Ahí está, ahí está. Pues se nos ha ocurrido hacer este vídeo, hacer esta charla, este podcast, podemos decirle, reflexionando sobre 5 ideas que nos pueden ayudar a entender lo que significa que una ciudad sea abierta, una ciudad, una zona, sea abierta, bueno, lo definimos también un poco por contraposición a lo que sea cerrada, ¿no? Intentando plasmar con este concepto un poco difícil de centrar esta es una serie de ideas que creemos que son y van a ser importantes para la ciudad del futuro, con este leitmotiv de la ciudad abierta. Vamos a ir analizando 5 ideas sobre esta particularidad y vamos a irlas comentando. Te voy a lanzar la idea primera, Nacho. Porosidad Dale, urbana. Una ciudad que respira. La ciudad no debe ser un bloque rígido de hormigón, sino un tejido poroso capaz de absorber y filtrar, renovar flujos humanos, acoger a la población itinerante, investigadores, profesionales, nómadas. Es la forma en la que el tejido urbano respira sin romperse. ¿Qué te parece esta reflexión, Nacho? ¿Crees que va por el camino adecuado? bueno, yo entiendo que sí. El tema es que no es físicamente abierta, es decir, que no necesariamente tenga que tener espacio abierto, espacios verdes, sino que sea capaz de acoger a cuanta más diversidad de personas y a más necesidades mejor, sin tener esa rigidez. Podríamos decir que es lo que ocurre en el extrarradio, lo que ocurre en los grandes centros históricos, que los grandes centros históricos están como muy encapsulados en una tipología muy física, muy de toda la vida, y a lo mejor ahora las cosas que están pasando en otros sitios. Si nosotros queremos una ciudad que dé oportunidades, por ejemplo, si nosotros traemos a una ciudad como Sevilla, el centro de investigación aeroespacial de la Comunidad Económica Europea del TAC, no sé cuánto, las personas que vengan, obviamente, los que vengan y tengan su puesto de trabajo ahí de por vida, pues lo tienen resuelto. Buscan una vivienda en alquiler, buscan una vivienda en compra, y a este barrio me gusta más, a este barrio me gusta menos. Pero todas aquellas personas que vengan a hacer a ese centro pues una investigación o un intercambio o una, yo qué sé, un máster o cualquier cosa que ocurra allí, oye, vengo para 3 meses, ¿dónde me meto? Oye, a lo mejor necesito espacios, necesito ciudades que me brinden esas oportunidades dentro no de la trama urbana o de la trama edificatoria, sino propiamente que esos espacios que se han generado puedan responder, y no solamente responder, sino que estén a disposición. Y yo puedo tener una casa fantástica con todas las cosas para un nómada digital, pero si no la puedo ofertar para un nómada digital que viene 3 meses o para una persona que viene a ese centro fantástico de I+D más I más J más H, pues a lo mejor no viene o no puede venir. Entonces, esas oportunidades de ciudad, de mejorar en tecnología, mejorar en otras oportunidades económicas o industriales, pues van a quedar como cojas, porque no le damos el problema esencial, no le damos solución al problema esencial, que es dónde se alojan todas esas personas que no vienen a hacer turismo, pero que tampoco vienen a residir permanentemente a la ciudad. Y cada uno tiene pues su necesidad. Me llama mucho la atención lo que has dicho al principio de la reflexión sobre no confundir que la trama de la ciudad sea abierta en cuanto a físicamente abierta, tener zonas verdes y todo eso, que eso es otra idea, a que sea abierta en cuanto, digamos, a decir a lo social. Porque yo creo que muchas veces históricamente en el diseño urbano se han mezclado esas cosas y se ha hecho una equivalencia entre la apertura de física de zonas verdes con la apertura social. Y yo creo que hay veces que son antitéticas, ¿no? Hay una frase famosa que dice que el aire de la ciudad te hará libre. ¿Y por qué te hace libre? Porque la ciudad es un ámbito donde hay una cierta densidad y esa densidad te da opciones, te da apoyos, te da relaciones, ¿no? Es decir, tú necesitas una cierta densidad y una cierta cantidad de gente para que haya una panadería en la esquina y a una necesidad un poquito y una densidad un poquito mayor para que haya 2 panaderías. Y una vez que hay 2 panaderías es cuando yo tengo libertad de ir a una o a la otra, ¿no? Es decir, entonces, si no o necesitamos una cierta densidad para que haya un supermercado, una farmacia o un gimnasio. Y dentro de esa densidad, dentro
de esa trama compleja, es donde realmente uno encuentra esa libertad que te permite moverte, ¿no? Porque necesitas esa existencia de densidad, de capacidad, de chicha, ¿no? Podríamos decirlo así un poquito coloquialmente, incluso. Sí, pero tú has hablado de panadería, pero también Claro, podemos hablar de una cosa que no ha habido nunca y ahora hay mucha gente que es muy aficionada, sobre todo los healthy, ¿no? Lo que son sanotes, ¿no? Que es el brunch. Aquí claro, no ha habido brunch en la vida, que seguimos desayunando, hemos tomado un bocadillo a las 12, hemos comido a las 2, a las 3, hemos merendado y hemos cenado. Ahora no, ahora hay que tomarse el brunch que es a las 1. Y el que toma ese brunch, porque nos estamos internacionalizando, es decir, por ejemplo, la gente que tiene la oficina, voy a poner un ejemplo, los amigos de Booking, tengo una oficina en Sevilla. Cuando los de Booking se tienen que reunir online con los de Ámsterdam o los de Airbnb con los de San Francisco, son a unas horas y unos ritmos diferentes. Tienen esas necesidades de que, oye, ¿dónde podía comer a las 12:30 de la mañana? En claro, Sevilla, la Sevilla antigua, nunca. O sea, no había, no había cocinas abiertas a las 12:30. Y el hecho de que haya venido gente o el hecho de que haya centros de negocios que permitan esa libertad hace que aparezcan otros negocios. Entonces, entendemos que no solamente es que tengan que tener un soporte, sino que esa gente que viene nos da oportunidades también de que haya otro tipo de negocios y otras libertades y otra diversidad. No solo la diversidad que conocíamos antes hasta hace un momento, sino la que viene de que vamos conociendo, porque nosotros también viajamos mucho. Sí, claro, ahora mismo lo estamos mirando hasta ahora mismo lo hemos mirado del prisma del que reside, del que conoce la ciudad y la quiere abierta o cerrada. No, no. El que visita, ¿por qué visita si la quiere abierta o cerrada? Es decir, si yo tengo la oportunidad mañana de irme durante 2 meses a Yellowstone, porque es una cosa que a mí me encantaría estar un mes entero en Yellowstone viendo osos y tal, pero tendría que trabajar, necesitaré que también en mi ritmo, en mi biorritmo, pueda tener esa oportunidad y me iré allí donde pueda tener satisfechas mis necesidades, si no a lo mejor tengo que descartar el tema de ir a ese viaje soñado o a esa experiencia que estamos en la vida para tener experiencias espectaculares y la tecnología nos está ofreciendo la posibilidad de tener esas experiencias, no como en antaño, me voy 3 días, veo 3 cosas y me vuelvo con mi foto y me hago un álbum de fotos y lo tengo ahí en mi casa. Oye, me voy a ir 2 meses, me voy a ir 3 semanas, teletrabajo porque tengo esa oportunidad, porque tengo esa tecnología, porque puedo organizar mi trabajo de esa manera y voy y necesito que la ciudad sea abierta para que me pueda acoger para que yo haga eso. Yo no voy a transformar allá donde voy, sino voy a meterme, pero también un poco a tener esa posibilidad. Si yo todos los días tengo que hacer lo mismo, a lo mejor no me cuadra. Entonces, esa ciudad abierta es aquella que está abierta no solamente desde la propia normativa, ahí hablamos de turismo, de cuántos días sí, no, si es a qué temporal o no, 31 días, la motivación, etcétera, etcétera, sino también una apertura mental de la propia sociedad de esa ciudad. Es decir, sí, el hecho de admitir, o sea, que todos tenemos la experiencia como gestores de viviendas turísticas de ese vecino que cuando de pronto se atasca el desagüe y resulta que es por las toallitas, es el piso turístico. Tío. Yo no veo ningún huésped viajando con el paquetito de toallitas. Y los gestores ponemos papel higiénico del normal, o sea que esa idea de mente hay que abrirla también. Oye, ¿qué me puede aportar como beneficio? ¿Qué oportunidades me da? ¿Y cómo mejora la ciudad? Y oye, como cualquier actividad, habrá sus efectos no deseados que habrá que plantearlos claro. y concentrarlos. Pero la ciudad abierta lo veo desde ese punto de vista. No desde el punto de vista físicamente abierto, sino de la oportunidad de poder ser mucho más flexible y sobre todo una mentalidad. Una Claro, mentalidad. en el fondo lo que nosotros tenemos es intentar, lo que queremos es intentar participar de ese doble juego, ¿no? Nosotros abrimos nuestras ciudades son abiertas, pero nosotros también viajamos y queremos que otras ciudades estén abiertas. Y cuando me voy a pasar 3 meses a Burdeos, a lo mejor quiero poder hacerlo de una manera que sea lo más compatible con mi estilo de vida y a la vez con disfrutar la ciudad con su esencia natural sin que pierda su esencia, que yo también creo que, como tú decías, hay que entender que cualquier actividad tiene externalidades negativas y si nos pasamos, pues a lo mejor incluso matamos la idea por propia extenuación, ¿no? Voy a pasar a la siguiente idea que te quería comentar, que está muy relacionada con lo que comentábamos de querer poder viajar o de poder viajar, el derecho a la transitoriedad, redefinir la noción de vecino. Pertenecer a una ciudad no debería depender exclusivamente de llevar 10 años empadronado en la misma puerta, sino que debería estar
de paso, perdón, estar de paso también es un modo legítimo de habitar la metrópoli que ha existido desde las primeras civilizaciones urbanas, ¿no? Ya si nos ponemos a leer historias clásicas de la Ilíada o similares, siempre encontramos viajes y transiciones entre un sitio y otro. El ser transeúnte debería estar permitido, encajado y funcionando bien en una ciudad más abierta, ¿no? Y eso también la enriquece. Es decir, en Sevilla, por ejemplo, hay muchas personas que se han quedado prendadas de la ciudad, porque es una ciudad bonita de cojones, Muy bonita, muy y una bonita. ciudad muy chula, y donde se vive muy bien, y donde se está muy bien. Y hay gente que se ha quedado prendada y decidido que se quiere venir a vivir, se queda a vivir y se incorpora a la ciudad. Es decir, tiene muchos americanos hablando español, es un poquito Rarete. así de guiri, ¿no? Una serie un poquito catalán, pero es más guiri, que son muy graciosos y se meten en la vida y son los más trianeros del mundo en un momento determinado. Y ha pasado siempre. Pero tiene que hacerse, yo creo que, como volvemos a lo mismo, es decir, tiene que haber uno que viene y otro que recibe, ¿no? Es decir, el que viene tiene que venir con una predisposición de verlo desde ese punto de vista y con ese derecho de poder pertenecer allá. Los vascos siempre lo han dicho, ¿no? El Los vasco vascos nace donde quiere. a donde quiera, Es así, incluso ¿no? en Sevilla, si les da la Me gana. parece maravilloso. Sí, Pero la yo ciudad la lo verdad tiene es que que es, permitir. La ciudad lo tiene que permitir también. Es decir, la ciudad tiene que ser abierta para poder permitir eso, no solo de mente. También tiene que permitirlo desde un punto de vista de lo que ofrece también, ¿no? Es decir, los lugares, la cultura se entiende de manera diferente también, ujú, desde un punto de vista del que viene y del que está, ¿no? Entonces, uno va con un ritmo un poquito más acelerado a lo mejor. pero tiene que adaptarse. Otra idea que te quiero comentar, la densidad dinámica. Pensemos que las calles deben estar vivas las 24 horas. Un barrio saludable necesita variedad de ritmos horarios para no convertirse en un dormitorio o un espacio destinado solo a la mitad del día. La intensidad y la diversidad de los usos garantizan la seguridad pasiva y también la vitalidad del espacio público. Reflexión Es que sobre la ciudad además, dormitorio. sí, es que te pondría el ejemplo de la ciudad de dormitorio. Es decir, ¿qué pasa de lunes a viernes en esas ciudades de dormitorios? Donde la gente desaparece a las 8 de la mañana y de pronto, ¡pum!, emerge a las 6, ¿no? Y todo se tiene que hacer de 6 a 8 o de 6 a 9, y todo al gimnasio a las 6, y todo al gimnasio a las 7 de la mañana, y todo al metro. Entonces, claro, las ciudades desaparecen, no se utilizan y se utilizan intensamente en el otro extremo. Y la ciudad, que es una ciudad digámoslo así, la ciudad de, no sé, laboral, donde están todos los centros neurálgicos de las grandes empresas, Dublín. Tú llegas a la zona de Dublín donde trabaja la gente, allí a las 7 de la mañana está así de gote en bote y a las 4 o 5 de la tarde ya no hay ni el tato. Ni nadie, el tato. Tú quieres tomarte una cerveza, te quedas a trabajar tarde y te tienes que llevar hasta el agua, porque es que no quiero comprar nada allí, porque todo está cerrado ya, porque no merece la pena. Entonces, que la ciudad tenga esa capacidad de que combine a aquellas personas que hacen un uso más intenso en unas horas y otras que lo hacen en las horas contrarias, pues obviamente es una ciudad abierta donde está todo. Pensemos en otra cuestión. Mira, un ejemplo muy claro es Sevilla. Más feriante que yo, pocos hay en Sevilla. La feria me encanta, una barbaridad. Pero nosotros tenemos varias hectáreas de ciudad urbanizada para usarla 6 días al año. ¿Cierto? Y no tiene otro uso. O sea, todo lo más que apacan algunos coches durante algunos meses la gente del barrio de los Remedios, porque algunas calles se quedan abiertas, pero el resto está vallado. Son hectáreas de la ciudad que nada más que es para un momento. Si nosotros utilizamos y hacemos como los cortijos, ¿no? Los cortijos andaluces, los caballos aquí, los tractores aquí, los guardeses aquí y el señorito aquí. Y aquí es donde coge todo tan ordenadito, pues no te permite esa flexibilidad en el día en que tú quieras hacer, no sé, montar un evento allí o quieras hacer cualquier cosa. Lo mismo pasa en la ciudad. De un sitio de la ciudad en la que nada más te se utiliza para eso, los estadios de fútbol. O sea, tú tienes un estadio de fútbol que durante una temporada de 9 días se utiliza una vez cada 14 días, durante 4 horas se monta el pipostio, la ciudad se revienta y tal. Oye, tenemos otros estadios que utilizan también para conciertos, también para esto, para lo otro. Entonces, las ciudades tienen que ser mucho más flexibles y tiene que tener esa posibilidad de estar bien interconectado, pero que no sea todo una cosa o la otra, que es el miedo que muchas veces y el argumento que siempre se dice de lo que sería que se conviertan los centros de las grandes ciudades, los centros históricos de las grandes ciudades, en parques temáticos.
¿no? Es no. decir, llegar a la ciudad. Entonces, el hecho de que haya gente residiendo permanentemente y gente que reside en viviendas, aunque vengan de visita en esos centros, hacen que esos centros sigan vivos a partir de las 7 de la tarde, cuando la catedral dice, ahora cierro y nada más que abro para culto. O cierra el del Alcázar, o cierra el del museo tal, o cierra el de la Sagrada Familia. Es decir, el barrio de esta Sagrada Familia se pone bote en bote mientras la Sagrada Familia se abierta, cuando se cierra la Sagrada Familia y no va nadie. Y entonces el que reside allí no tiene donde irse a tomar una cerveza, no tiene donde un supermercado, no tiene nada porque todos son otras cosas. Entonces ahí es donde yo creo que la ciudad tiene que ser abierta. No solamente permitir eso, sino que también estén los usos mezclados. Hubo una época en que el urbanismo se hablaba mucho de eso, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo que se hablaba de las clases puestas en distintas partes de la ciudad, ¿no? Que se intentaban interconectar las zonas de lujo de la ciudad, meterle algunas promociones de VPO para que un poco tal, un poco más una película más política. Yo diría que eso sería interesante si hablamos de uso. Y hay que en todos sitios haya un equilibrio entre uso residencial, uso de flex living, uso de dotacional y uso laboral y también pues para que haya sitio para distintos visitantes. De hecho, creo que se está consiguiendo en cierta manera en esos extrarradios, ¿no? En esos extrarradios vimos las promociones que son las promociones estas cebras, ¿no? Todas Sí, grises y blancas, todas iguales. No solo son iguales en los colores, sino son iguales en la estrategia de lo que ofrecen. Todos son apartamentos de 2, 3 dormitorios, con 2 baños, garaje trastero y piscina. En Sevilla, en piscina, prescindible. Y a partir de ahí empieza a sumar. Y casi todos tienen una sala gourmet donde tú puedes concentrarte con otros vecinos o con tu familia de celebrar un cumpleaños o una comida familiar, un gimnasio, una pista de pádel, un juego de niños, y algunos están incorporando el coworking, porque con la tecnología que tenemos nos permite irnos a cualquier lugar del mundo, irnos a trabajar sin tener que desplazarnos todos los días y perder todos los días media hora, 45 minutos en el puesto de trabajo, que normalmente suele ser, yo vivo en el radio y ya vivo en el centro de la ciudad. Oye, puedo trabajar en mi casa, pero no tiene que ser en el salón de mi casa, en la mesa, puede ser perfectamente en ese espacio que hay creado dentro de mi edificio. Eso favorece la ciudad abierta. Que todos sean iguales, no. Y que todo esté concentrado en nuevas zonas de expansión, tampoco. Pero creo que habla un poco de esa idea o de ese concepto de ciudad abierta, que tú puedas elegir qué es lo que quieres hacer. No solo el que viene, sino tú. O sea, si tú vives en una ciudad cerrada, tú vas a tener que salir de tu casa, vas a tener que coger autobús que te diga el que sea, porque no va a haber otra posibilidad, no va a haber posibilidad con un patinete, no va a haber posibilidad con una bicicleta, no va a haber posibilidad de coger un coche eléctrico, tienes que coger el autobús y a la ciudad, porque el centro de ciudad, trabajas allí hasta las 3, a las 3 comer, subirte y a las 8 ya no puedes hacer nada allí porque el autobús ya no sale. y todos haciendo Yo todo a tengo una la ciudad vez y todos, cerrada. todos Claro, haciendo todo a la vez y todos saturados siempre. todos somos políticamente correctos. ¿Qué es lo que manda el ordenamiento? Pues el ordenamiento manda que tú tienes que ir a trabajar allí, tal, desplazarte, y tú eres el hombre gris, que vas allí, pum, 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 pones a trabajar, haces tus cositas, pum, 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 come tu bocadillo, pum, 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 y a las 8 en tu casa y a dormir a las 10:30. Entonces, que tú Pues no. también como residente, una ciudad abierta te da muchísimas oportunidades. O sea, una Y ciudad por donde eso haya... es pasarse con la planificación, pasarse con la regulación, al final acaba generando excesivas rigidez y matando toda esa capacidad de apertura que puede tener la diversidad de interacción entre las personas, entre las funciones, entre los usos, que acaba generando toda esa riqueza. Y te voy a pasar a la siguiente idea que quería comentar. Arquitectura elástica, espacios que no caducan. Diseñar edificios rígidos para un solo tipo de familias o usos durante 80 años es la receta perfecta para la obsolescencia urbana. Las ciudades resilientes necesitan inmuebles capaces de mutar según las crisis, migraciones o transformaciones sociales. Es un poco esta idea de uso mixto que comentábamos, ¿no? Donde pueden convivir una diferencia de usos en un propio espacio o un propio edificio. Bueno, pasó en Sevilla en la Expo 92 hace 30 y pico años. Y la ciudad se transformó totalmente. O sea, se concentró en un espacio positivo enorme, se hicieron unas inversiones brutales, se cambió todo y vino mucha gente a trabajar durante un montón de tiempo y había que alojar a toda esa gente en algún sitio y se inventaron promociones enteras de apartamentos de una manera o de otra, que después se le dio salida y después donde estaban los pabellones pues ha ido cogiendo sitio la universidad. Es decir, esa transformación que estamos hablando de una cosa que ya se programó cuando se diseñó, que la ciudad saliera mucho más al río por la parte de torneo, o
que esos edificios que se hicieron para alojar a la gente que venía primero a trabajar y después a visitar la ciudad durante la época que funcionó durante 6 meses, ya tenían predestinado que podían reconvertirse en lo que se fuera necesitando, pues eso ha hecho que ahora mismo un centro de I+D de tecnología importante en Andalucía sea ese sitio donde estaban los pabellones que sirvió de centro, y un montón de esos bloques y edificios que se hicieron para alojar a gente hayan servido para que mucha gente pueda alquilar y tenga su vivienda en alquiler en Mairena, en la ciudad Expo, en Sevilla Este, en los edificios como puede ser la Park Club u otro, que le dieron vida. Empezar a pensar en la ciudad como esa posibilidad en el que la gente, porque yo creo que es un error, oye, me compro un piso en un dormitorio y ahora me voy con mi pareja, voy a vender el piso de dormitorio y voy a comprar uno de dos. Y ahora porque no me puedo pagar más cosas. Y ahora pues yo tengo uno de dos y ahora el de dos me voy a comprar uno de tres porque vamos a tener niños. Y ahora me he metido que soy en el Opus y eso subiendo el 6 y ya no son de tres. ¿Vale? Entonces, es cierto que las promociones que se están haciendo ahora mismo y la ciudad que se está diseñando, se le está dejando al promotor hacer ese diseño, dicho sea de paso. En el urbanismo no se está diciendo qué es lo que debe, qué otras cosas deben de haber. Los carriles bici, los carriles reservados por los autobuses, las zonas verdes y los usos globales. Ahora, lo que se hace dentro de la promoción, si bien la propia sociedad está demandando esos otros usos para que se conviertan en pequeñas ciudades, hay promociones que viven más gente que en pueblos, ¿eh? Hay promociones de 200, 300 viviendas, son 1.500 personas, que hay pueblos que tienen menos presupuesto que esa comunidad, ¿eh? Sí, sí. Y que esa demanda vaya pidiendo otro tipo de espacio, está guay, pero después la tipología es la misma, los dormitorios de 3 baños. Entonces, eso en lo que el tema residencial lo podemos trasladar a muchas otras cuestiones. ¿Por qué un edificio entero tiene que ser de despachos profesionales? ¿Por qué no puede haber temas comerciales, residenciales, Residenciales, turísticos, mezclados. y pueden pasar cosas? Oye, creo que esa posibilidad tiene que estar estudiada y tiene que estar en la ciudad abierta. Si yo solamente aquí puedo hacer un hotel y me tengo que comer en hotel, que tiene que tener 200 habitaciones y no es rentable, esa parcela se queda libre para toda la vida. Si aquí tengo que hacer vivienda, pero esa vivienda no tiene dotaciones alrededor, no tiene cerca colegios, no tiene cerca supermercados, no sé qué, no sé cuánto, tampoco va a querer nadie vivir ahí. Porque la ciudad no solamente es el color de la parcela en el plan, son lo que ocurre. Mira, una de las cosas que siempre se dice, los centros de las ciudades han sido ocupados por el turista. Y en la mayoría de los casos dice, ¿y quién vivía antes allí? Allí no vivía o personas, o los que tenían que vivir allí porque era la casa que tenían, pero nadie quería irse a vivir a esos sitios hasta que esos sitios empezaron a mejorar. Empezaron a tener vida, empezaron a tener supermercados, empezaron a tener las calles más seguras, empezaron a tener mejor iluminación, llegaban los servicios, internet, llegaba, claro, dice, es que Barrio Santa Cruz de Sevilla es donde más viviendas turísticas hay con respecto al número de viviendas existentes del barrio. ¿Y cuántas viviendas hay en el barrio Santa Cruz? Oye, que en el barrio Santa Cruz no llega a 600 viviendas. Oye, que hay un 40%, pues, son 240. Pero ¿quién quiere vivir en el barrio Santa Cruz? ¿Quién quiere vivir en el barrio Santa Cruz si no te llega al Mercadona? Si no te llega, no puedes montar un ascensor en tu casa. Si no puedes, no hay colegio. O el colegio que hay no te gusta. Entonces, esa posibilidad... Muchas veces el problema de la turistificación de los centros cuenta dos problemas. Cuenta el exceso de turistas o el pretendido exceso de turistas y la falta de residentes. Yo cuento siempre un ejemplo. Yo soy de Coruña y Coruña es una ciudad donde en agosto se está estupendamente. Son las fiestas, en agosto se está fenomenalmente, pero no se percibe ese exceso de turistificación porque los de Coruña no se van. La gente de Coruña, en agosto se queda en Coruña la mayor parte. Si se va de vacaciones, se van otro mes. Pero en agosto se queda en Coruña porque se está fenomenal. Se está fenomenal. Entonces, claro, yo creo que a veces se mezclan las dos cosas. La llegada y el abandono de los que no quieren participar de lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Y eso es a lo mejor un problema complejo que hay que ver la manera de... O la comunidad de poder resolver tus necesidades. ¿Dónde metes un coche si no hay parking ninguno? Si la ciudad está protegida. ¿Qué haces con el coche? Sí, ¿Qué haces si te partes una pierna? ¿Ascensor? ¿Y durante 2 meses en una silla de ruedas? No puedes. Entonces, con independencia de que tiene que haber ciudades accesibles, tiene que haber todo ese tipo de cuestiones, la ciudad tiene que permitir
que todo el mundo se cambie. Entonces, pretender, creo que tiene que ser todo mucho más dinámico. Cuando yo te decía que vamos cambiando y vamos vendiendo y comprando, además de ser un reguero de impuestos, al final no es eficiente. Entonces, tú tienes que tener la posibilidad, también la sociedad tiene que decir, oye, yo me quiero mover. O sea, yo vivo ahora aquí, pero oye, mis hijas se van a estudiar a Santiago, el otro al otro lado, yo no sé qué, y ¿qué hago yo en mi casa? Pues mira, alquilo mi casa y voy a alquilar otro sitio donde, pues donde haya cosas que ahora mismo, en este momento de mi vida, pueda ser yo capaz de resolver mis necesidades o ser más feliz, que al final es todo eso. Es decir, yo quiero volver a vivir, yo vivía en el centro de Sevilla y era maravilloso. ¿Por qué me fui? Pues porque tenía que necesitaba un piso de 3 dormitorios cuando no lo encontraba y mis hijos no entraban en los colegios que estaban medianamente cerca de mi casa, porque tuve que ir a vivir a otro sitio, pero no fue porque el mercado me expulse, sino porque lo que yo estaba buscando no es que pudiera pagarlo o no pudiera pagar un piso con 4 dormitorios, que no podía, pero tampoco me solucionaba tener una casa con 4 dormitorios todos mis problemas, porque mis hijos tenían que ir a la Macarena a 4 kilómetros y sus amigos iban a estar en la Macarena y para mí era importante que sus amigos estuvieran cerca y que convivieran no solo en el cole, sino después del cole. Entonces, yo volveré al centro en cuanto mis hijos salgan de casa. Nosotros nos encantaría volver al centro de la ciudad a vivir allí. ¿Por qué? Pues porque tiene otras cosas que nos apetece. Pero necesariamente tiene que ser una ciudad abierta que permita que haya ese dinamismo. Oye, que yo mi casa de aquí la alquilo y ahora la otra me voy 3 años y alquilo también. Oye, pues voy en ese procedimiento. ¿Y qué necesita eso? Oye, pues que tenga ascensor de una edad o que pueda seguir trabajando allí o que pueda seguir haciendo otras cosas. No, una ciudad abierta no es solamente la ciudad que admite visitantes y el extranjero que viene y deja aquí su dinero. No, que para el sevillano, para el malagueño, para el gaditano, para el granaíno, pues también es necesario que haya ese dinamismo, porque te va a venir bien a ti también y porque tú vas a hacer uso de ese dinamismo, de esa ciudad abierta, una ciudad encapsulada, donde tú solo puedes tener en tal sitio apartamento de 2 dormitorios, 3 dormitorios, o de un dormitorio, y que no puedes entrar con tal, y que no tienes estos servicios, que no puedes combinar tu sitio de trabajo con tu residencia, pues es una ciudad pobre que empobrece y que no va a hacer feliz a sus habitantes. Nacho, se te nota el amor por Sevilla. Yo es que también soy un enamorado de Sevilla, que siempre disfruto, siempre que puedo con los apartamentos de acomodadora.es, donde siempre he estado fenomenalmente todas las veces que he estado en Sevilla. Nos queda una idea por comentar, que sería muy en relación con lo que te decías, la polinización territorial, la idea de crear muchos centros, ¿no? Si queremos evitar el colapso y la saturación de los cascos, la estrategia no es cerrar la ciudad, sino redistribuir las oportunidades y crear nodos de atracción y áreas consolidadas y periféricas. Esta flexibilidad de usos nos puede ayudar a distribuir este usuario residente transeúnte por zonas diferentes que sean el centro tradicional, ¿no? Bueno, ahí es fundamental. Es decir, por qué las cosas solo se tienen que hacer en un sitio? O sea, ¿por qué para ir a un buen restaurante tengo que ir al centro de la ciudad? ¿O tengo que ir al paseo marítimo de esta ciudad? ¿Por qué no puedo tener en mi barrio un buen restaurante, ¿no? Porque Un buen tiene que haber hotel o más. unos Un buenos hotel, servicios turísticos. pueden alojar mi familia que vienen a verme en un hotel cerca de mi casa y todos los hoteles tienen que estar En el distribuidos centro. desde el centro de la ciudad. ¿Por qué los puestos de trabajo no pueden estar en las ciudades de dormitorio? ¿Por qué porque esto al final, si es que al final pensemos en el coñazo que es todos los días con el coche para poder ir a comprar tienes que coger el coche e irte al centro comercial, pues no hay más, al centro comercial y tal, ¿no? Entonces, creo que esa posibilidad de que las cosas sucedan en muchos sitios no solamente dinamiza, sino que yo creo que lo hace todo mucho más eficiente y más eficaz y sobre todo que va a dar más oportunidades a que se generen otros usos y que se generen otras oportunidades de negocio y que todo ruede con un poquito más engrasado, ¿no? Es decir, bueno, y creo que lo decimos, lo te ha dicho todo, es decir, atomizar en un mundo en el que hay grandes concentraciones de que todo esté muy concentrado, cuanto más grande sea el centro comercial, tal mejor. A lo mejor para el tema comercial puede ser interesante, pero para los otros temas no. Y para el tema de deporte, para el tema de convivencia, para el tema cultural, para el tema
dotacional para residencias de mayores, para hospitales, para colegios. Sí, todo eso tiene que tener varios centros, parece interesante, y que esté interconectado, que tú puedas, y que sean diversos. Sí. Tú también puedes elegir, es que me gusta ese, me gusta más. Sería, bueno, una utopía o bueno, una cuestión en la que habría que trabajar o reflexionar sobre el tema del urbanismo. Y la ciudad abierta, yo creo que en resumen es tener posibilidades, es decir, no enclaustrarnos. O sea, tampoco llegar al todo vale, pero casi, ¿no? Es decir, no dejarlo tampoco al libre albedrío, pero sí poner unas marcas en las que no todo sea grandes promociones, sea grandes centros de trabajo, que sean grandes centros turísticos, que sean grandes centros deportivos, porque seremos como los hombres que dicen que tienen que ir de un sitio a otro y no podemos hacer ninguna otra cosa más. Una ciudad cerrada, una ciudad triste, una ciudad sin posibilidades, una posibilidad sin inventiva, en un mundo donde realmente el talento está en cómo utilizamos la tecnología y la capacidad de inventar cosas nuevas que resuelvan problemas de una manera más eficiente. En una ciudad abierta siempre es mucho más posible, es mucho más interesante que en una ciudad encasillada, porque probablemente las personas que viven en esas ciudades de hormigón que tú hablabas, que eran grandes bloques cuadrados paralelepípedos, todos iguales, de un color gris, tengan también una cabeza cuadrada, rectangular, gris, que nada más que piensan en que las cosas tienen que ser de una manera. Y Sevilla ha vivido también mucho de eso, ¿no? La sevillanía de la Semana Cuadrado. Santa y de los toros y del Sevilla el Betis y la Macarena Gran Poder y la Esperanza Triana también. Y hay una Sevilla muchísimo más divertida, muchísimo más abierta al mundo que la que está ahora mismo, donde somos capaces de darle envidia a mucha gente de lo bien que se está la ciudad, lo alegre que va la gente por la calle, lo bien que te atiende la gente en una tienda, en cualquier sitio, para decirte que la vida puede ser maravillosa. Y una ciudad abierta creo que responde a eso. Ahora, intentar pum, 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 pues no, porque creo que las personas abiertas, en ciudades abiertas, son mejores personas más felices y personas bueno, con las que les gusta estar, ¿no? Mucho más que Pues encontrar sí. ese. Pues aquí en este canal siempre vamos a estar a favor de las ciudades abiertas, de las comunidades abiertas, que permitan recibir a todo el mundo y que también que nos permitan cuando nosotros viajamos sentirnos acogidos. Nacho, siempre es un placer charlar contigo, darle vueltas a la cabeza a ideas interesantes como estas y seguiremos dándole vueltas a cosas potentes, ¿no? Seguiremos con proyectos y Sí, con además ideas. también de cómo gestionamos o cómo gestionar cómo podemos ofrecerle a esas personas que quieren venir a disfrutar de nuestras ciudades, pues una estancia que no tenga que ser eminentemente turística, sino, oye, venga a trabajar aquí, oye, que te voy a proporcionar esto, cómo lo puedes hacer y cómo la normativa está impidiendo que esas personas puedan disfrutar de esas ciudades, que realmente pues es una pérdida de oportunidad, no solamente para los propietarios, sino también para aquellos visitantes puedan disfrutar de las maravillosas ciudades que tenemos en mi país. Y para la ciudad, una pérdida de oportunidades para las ciudades en su conjunto. Muchísimas gracias, Nacho. Nos vemos muy pronto. Chao.